Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para quienes son primera vez que ven el canal, mi nombre es Ángel Eduardo Luna Romero, docente de la Universidad Técnica Machala, aquí en Ecuador, en la zona sur. Dentro del canal ustedes pueden visitar y pueden revisar videos acerca de RStudio, LaTeX, QGIS, básicamente algunos software libres y también otros de pronto programas que tienen que ver con la parte académica y la parte de investigación. Entonces los puedo invitar también a que se suscriban al canal, que le des un me gusta a la parte del video y también que compartas esta información dentro de tus redes sociales y tus contactos. Listo, dada esta pequeña invitación, vamos a iniciar con lo que vamos a realizar, que es el manejo de un polígono, de una finca y de unos puntos de muestreo tipo calicatas a 4 profundidades. Antes de revisar más adelante los datos, vamos aquí a abrir la hoja de Excel que contiene la información. Tiene 4 hojas y tiene las coordenadas en X y Y: arcilla, limo, arena, densidad real, densidad aparente, porosidad y profundidad. Listo, voy a cerrar este documento. Voy a hacer la primera línea, que es de limpieza, cargar la librería Pacman, que me va a permitir cargar más librerías, como es en el caso de la librería SF, Raster, RGDAL, RGeos, pues Anderson, que prácticamente es como la librería de RColor Brewer, que es para paleta de colores. La librería SP MapView, que nos va a permitir visualizar información tipo Google Maps. El GStat, que sería básicamente la estadística espacial. Tidyverse y ReadXL, que sería para leer las hojas de Excel. Vamos a cargar. Listo. Vamos al directorio, conectar al directorio, donde contenemos la información. Normalmente nosotros habíamos visto la forma de leer un archivo de Excel, read Excel, y poníamos aquí la ruta y el nombre del archivo y cargamos la información. Sin embargo, esta información es solamente de la primera hoja, porque no tengo los demás argumentos donde yo puedo definir el orden o el número de hoja que yo puedo seleccionar, y también de pronto el rango de celdas de la información. En este caso vamos a dejarlo hasta ahí. Podemos ver que la información cambia, pero yo tendría que asignar esta información a un objeto, y como son 4 hojas del libro de Excel, serían 4 objetos. Sin embargo, yo puedo utilizar un objeto de tipo lista, donde puedo poner además información. Listo, es decir, voy a poner el objeto ruta, entre comillas, voy a darle aquí a la información y listo, ya tengo el valor de ruta, que prácticamente es un tipo cadena, y vamos a utilizar la función Excel-sheets para el número de hojas, para ver el nombre de las hojas del libro de Excel, ruta. Le damos aquí y en la consola nos muestra las 4 hojas con sus nombres. Entonces no confundirnos en dar esto de aquí, digamos así, read-excel, porque nos va a salir un error, porque nos dice que el path, la ruta, necesita ser de tipo de cadena. Entonces, si damos ruta, lo imprimimos, aquí nos sale que es de tipo caracteres entre comillas, y aquí también el environment podemos visualizar. Entonces, en este sentido, pues vamos a poner que esto va a ser un tipo lista, LTS, y aquí lo que vamos a hacer es un lapply, que sería prácticamente una función de la librería base, y entonces aquí lo que vamos a hacer es ya utilizar Excel-sheets, y aquí le vamos a decir que tiene que ver con el objeto ruta, que es una cadena, y la función que va a aplicar, porque la apply es para aplicar una función, va a ser read-excel, listo, y el path va a ser ruta. Entonces vamos a darle aquí correr y listo. Mira, aquí dice una lista de 4. Entonces vamos aquí a sombrear esto, darle a imprimir, perdón, sombreo todo,
Y aquí tengo, miren, en tipo lista las 4 tablas. Muy bien, entonces aquí también vamos a realizar lo siguiente. Para esto vamos a cargar la finca, vamos a ponerle fnc de finca. Vamos a utilizar la librería checkfile con su mismo nombre, la función checkfile. Vamos a darle comillas, vamos a cargar la información que dice finca.shp. Listo, ahí tengo la información. Listo, aquí dice un mensaje de advertencia, ¿no? Que de pronto lo que en la parte de RGDAL quizás nos dice de pronto que podamos leer de pronto también con read o gere, pero aquí vemos que en el environment sí está el objeto fnc. Es más, yo lo podría plotear y le podría decir fnc y ahí ya tengo el perímetro de la finca donde está la información. Muy bien, entonces vamos a realizar lo siguiente, vamos a también a darle fnc correr, y aquí tenemos que es un tipo de clase Spatial Polygons Data Frame, el extend. Aquí tenemos los valores x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, ¿no? Mientras tanto, pues en la librería de pronto de SF nos salía como un VBBox, que también tiene que ver con la parte de extensión, el sistema de referencia y también por ahí unos nombres que contienen la información. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muy bien, aquí vamos ya a hacer uso de la librería MapView. En este sentido, pues vamos a ver, vamos a poner MapView. Listo, dejarlo ahí solamente con el nombre de la función, dale correr, y aquí tenemos la información en la parte de ya no en el plot, sino en el visualizador de acá, en la última pestaña. Miren, aquí está la información. Ahora miren cómo funciona esto. Aquí tenemos las capas que nos están presentando. De pronto el OpenStreetMap, ¿sí? Vamos a ver, miren, está con las calles, la información. De pronto una imagen también global del mundo. Y por último también tenemos la parte topográfica. ¿Sí? Aquí ya miren, acá tenemos las curvas de nivel. Esperemos que cargue un poquito. Bien, y ya tengo ahí la información. Ahora también lo que yo puedo ver, de pronto vamos a poner aquí comillas, MapView, y aquí también me dice, miren, en la consola me dice lo que yo puedo presentar. ¿Sí? De pronto un VBBox, un data frame, de pronto un leasing, un raster lateral, un raster layer, un objeto SF. Bueno, ahí está la información. Entonces lo que vamos a hacer ahora, nosotros vamos a hacer MapView y vamos a poner FNC para ver dónde está ubicada la finca. Entonces miren, aquí tenemos el perímetro de la finca, donde está. Entonces aquí vamos a poner de pronto eso, aquí está, y podemos de pronto observar el territorio que ocupa esta finca, ¿sí? Para darnos una idea de la ubicación. Listo, entonces ya tenemos esto que está aquí. Muy bien, ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente. Listo, como lo que nosotros vamos a hacer una interpolación, vamos a tener que preparar el espacio o las cuadrículas donde se van a adicionar los valores de la interpolación. Entonces, en este sentido, vamos a crear un objeto que diga x como de extensión, donde vamos a poner aquí la parte del extend. Entonces, vamos a utilizar hasta aquí extend de aquí de fnc, que es la finca. Entonces recordemos que fnc nuevamente sombreamos y vemos aquí el extend, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál va a ser esta información? Solamente los datos que estaban aquí previamente cuando se carga la información. Ahí tenemos eso. Ahora vamos a crear un objeto grd y básicamente de pronto para identificarlo como el grid que va a tener la información. Entonces aquí vamos a utilizar la función expand.grid
para lo cual pues sabemos que esta información va a ser valores de x, por decir así, x y coma y, donde tiene la información, listo. Y x pues podemos nosotros ponerlos aparte si queremos. De pronto miren, podemos poner que x asigna un valor y que x es una secuencia y que la secuencia va de la siguiente manera. De pronto que va de la posición, es decir, el arranque, el start, ¿no? From, es decir, ¿no? Podemos poner así, de pronto la manera formal from, y ponemos xt que contiene la parte de la extensión y le ponemos 1, ya, y eso va hasta donde to el extend o el objeto de xt que contiene la información 2. Listo, vamos a ver, y esto vamos a ponerle que va a un paso, vamos a ponerle 10 metros para que salga no muy grande los píxeles, y tenemos aquí el valor de x. Ya, entonces ahí tenemos la información pues que va de 10 en 10. Listo, lo mismo podemos hacer de pronto con y igual aparte, o podemos hacer lo siguiente, escribir esta información dentro de la información. Listo, vamos a ponerlo abajo y decimos que y en cambio es de la posición 3, la posición 4, y también que es de 10 metros, cosa con esto línea 14 la voy a comentar. Entonces vamos a tener esto, el expand de x y y, tenemos el grid y ahí tenemos la información. Vamos a poner grd y ahí está la información de 2 columnas con la información de x y y. Listo, de pronto es bastante la información que contiene aquí, ya que es a un paso espacial de 10 metros. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es coordinates. Estamos en la parte de coordinates, el objeto grd, asignamos valor, la ligulilla del objeto x más y, le damos correr y ahí tenemos la información. Ahora pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle un sistema de referencia, un CRC de quién, de grd, y eso lo vamos a asignar valor y le vamos a hacer que src de quién, de el objeto la finca fnc. Y listo, vamos a hacer aquí un pequeño plot del objeto grd. Y listo, vamos a ver, aquí está la información. Ya, ahí tenemos la información, listo. De pronto, si nos quedó la duda de qué es lo que tenemos aquí, de pronto vamos a darle correr nuevamente. Vamos a darle aquí, vamos a darle plot. Listo, se ve de esta manera, pero todos son puntitos como unos tipos de centroides que luego al pasarlo como sistema de referencia igual, pero ahí finalmente se hace una información tipo cuadrícula. Ya, bueno, aquí una pequeña observación, es decir, voy a generar otra vez el grid, el grd, aquí las coordenadas, y aquí chequeamos en el environment, que en el environment, un ratito, voy a poner una pausa. Listo, creo que tengo un problema de volumen. Listo, vamos a ver aquí. Decía que después de generar las coordenadas para esto, chequemos aquí en el environment, el objeto grd es un spatial point, es decir, si yo lo hago aquí sigue siendo un spatial point, pero yo necesito que esto sea una cuadrícula, porque recordemos que aquí lo que vamos a generar es como el lienzo o el espacio donde se van a guardar los valores interpolados
Entonces vamos a poner gridded. Listo, tenemos aquí gridded de quién, de GRD. Muy bien, y asignamos un valor lógico, que efectivamente sí. Entonces ahora chequemos aquí en el environment qué es lo que va a suceder. Entonces ya pasa de un punto a un píxel. ¿Sí? Entonces miren, chequemos aquí nuevamente GRD, coordenadas. Vamos aquí a ponerle plot en la consola, plot de GRD. Habíamos dicho que estos valores son puntos listo. Aquí le damos a esta información y le hacemos un plot, aquí mismo un plot GRD, ¿sí? Y aquí ya nos genera un tipo cuadrícula, ¿sí? Hemos pasado de puntos a píxeles y ahora sí le vamos a asignar al sistema de referencia. Muy bien, listo, ya tenemos aquí por lo pronto lista esta información. Listo, ya tenemos esto. Vamos a continuar con la parte de lo que sería el preparar toda la información para la interpolación. Listo, entonces el objeto que tenemos como una lista, vamos a seleccionar la información y vamos a poner esto de aquí, pts puntos, asignamos valor y que esto va a ser de lts, el primer objeto de la lista. Entonces aquí tenemos pts, aquí tenemos la información y lo que vamos a hacer es crear un objeto espacial con esta información. Entonces ponemos coordinates de quién, de pts, asignamos valor, le ponemos la ligulilla, tenemos el objeto en la parte de x, el campo y la más y. Listo, ya tenemos esto. Vamos a darle un sistema de referencia de quién, de pts, de acuerdo al sistema de referencia de la finca FNC. Muy bien, y aquí pues daremos un plot en la consola del objeto pts y tendríamos los puntos que fueron las observaciones de las calicatas. Y bueno, estos puntos se van a quedar ahí. Listo, vamos a dar un espacio. Entonces esto lo que vamos a hacer es la interpolación. Creamos un objeto que diga idw.p de los puntos. Entonces asignamos valor, vamos a decir de la librería gstat, vamos a ocupar el idw. Listo, y aquí idw pues vamos a empezar la interpolación con la densidad aparente. Entonces vamos a poner densidad aparente, esta va a ser la fórmula, la ligulilla 1. El siguiente argumento va a ser el objeto pts, que es lo que contiene la información, y luego pues donde vamos a pasar esta información es el objeto grd. Entonces vamos a poner grd, que es lo que ya hemos preparado anteriormente. Listo, le vamos a dar y correr. Listo, ya tenemos aquí idw. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la consola, vamos a plotear para ver qué es lo que tenemos aquí. Plot de idw.p. Y ahí tenemos la información. Una interpolación, pero es todo el espacio, ¿sí? Todo el extend. Ahora nosotros queremos que el idw.p, entonces ponemos aquí y a esto le vamos a aplicar raster. Aquí tenemos el paquete y le vamos a poner la máscara, ya que es un objeto pequeño, no habría necesidad de poner el crop. Recuerden que el crop era cuando es una información muy grande para que rápidamente corte de acuerdo al extend, pero como ya tenemos que la interpolación es de acuerdo al extend, pues le vamos a poner directamente la máscara. Listo, y le vamos a decir que de idw
vamos a cortar con quién, con la finca. Muy bien, vamos a chequear algo aquí muy importante que no se pudo cortar. ¿Por qué? Porque el objeto IWP es un Spatial Pixel Data Frame. Entonces a esto lo que yo voy a hacer previamente, ya tengo esa línea, voy a poner IDW, asigno valor y le voy a decir raster IDW.p. Entonces ya tenemos la información. Ahora sí, ya miren que el objeto ya es un raster layer. Ahora sí le voy a dar aquí a esta información. Ahora sí ya está. Ahora voy a plotearlo. Bueno, aquí salió un poquito distorsionado la información, pero aquí está lo que yo estoy buscando. Miren, ya está cortado. Muy bien. Listo, no nos preocupemos de esto porque es una previsualización. Ahora, tenemos aquí el objeto creado para quien. Tenemos aquí esta información que si hemos puesto aquí de pronto IW, esto equivale a quién, a la primera capa de muestreo, la primera profundidad de 0 a 10. Nos faltaría hacer esto nuevamente para quién, para la profundidad de 20, 30, 40, ¿sí? Para poder tener toda la información en las diferentes profundidades. Es decir, tendríamos que repetir esto, en este caso unas 4 veces. Sin embargo, esto lo vamos a hacer un tipo de función para que optimizar. Listo, entonces vamos a poner una función que se llame cálculo de IDW. Listo, vamos a poner función. Listo, le vamos a poner que el objeto X, vamos a abrir y cerrar. Listo, vamos a ir preparando lo que tenemos aquí. Entonces por un lado pues le voy a poner de pronto print del valor de la X para ir llevando un control. Y luego continuamos con el cambiar la información. Vamos a poner a esto, vamos a tratar de poner esta información acá adentro. Listo, para poder reutilizar. Listo, entonces ya que tenemos el objeto de X, este 1 va a ser la X para que vaya a ir cambiando la información. Entonces aquí lo que vamos a hacer es agregar luego de esto un objeto. Me falta un corchete. Vamos a cerrarlo ahí, muy bien, porque aquí me salía una X pequeñita de un error. Listo, entonces aquí lo que yo voy a hacer es crear un objeto que se llame A, y aquí pues vamos a poner valores únicos de aquí de PTS signo dólar, y nos vamos a la etiqueta que diga el campo que diga profundidad, que esto lo voy a utilizar para poder crear el guardar la información. Entonces ya tengo aquí coordinates, ya tengo esta parte, muy bien, listo. Y finalmente lo que yo voy a hacer aquí es crear un directorio que se llame una carpeta densidad aparente. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es un write raster, ¿sí?, de la información. Entonces aquí va el objeto IDW, listo, pero aquí vamos a utilizar la función page0. Vamos a poner aquí comillas y le vamos a decir que se va a guardar en densidad aparente, la carpeta recién creada, /idw densidad aparente guión bajo. Le vamos a poner aquí una coma. Vamos a poner aquí el objeto A, listo, coma, y la extensión va a ser .tif. Y listo, esto lo vamos a hacer override, que se sobrescriba, y decimos que sí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Es decir, que cuando salga la información de este objeto, se va a pegar en la siguiente ruta, en la carpeta densidad aparente, se va a llamar IDW, es decir, inverso a la distancia, densidad aparente, y A, que va a equivaler a, equivale al nombre de la profundidad, es decir, 0 a 10, de 10 a 20, y finalmente va a agregar el punto .tif. Listo, entonces ahí quedaría la información.
Muy bien, entonces lo siguiente que tendría que hacer, bueno, por un lado voy a remover desde la consola, voy a remover el objeto PTS. Listo. Muy bien, entonces acá lo que yo voy a hacer es crear la información para poder aplicarla. Voy a crear un objeto que diga ORD como tipo orden y le voy a decir que es un vector y va desde 1 hasta la longitud del objeto, vamos a poner aquí, del objeto LTS, LTS, es decir, donde están los números de las listas para que sea el orden. Es decir, vamos aquí, le corrimos, vamos a ORD y pues la información es 1, 2, 3, 4, es decir, aquí queda. Si tengo más profundidades de suelo, pues aquí sería simplemente que va cambiando. Entonces aquí le vamos a poner RCL, vamos a agregar una, le vamos a poner un map de la librería pur y le ponemos punto x va a ser igual aquí a ORD y el punto f va a ser igual aquí a la función cal-idw. Muy bien, entonces ahí tendría la información para poderlo extraer. Listo, entonces aquí lo que va a pasar es que ya no va a ser solamente para uno, sino que aquí va a ser para todo lo que tenga las profundidades. En este caso son 4. Si fueran 10, 20, 30, ya pues entonces aquí sería para todo más optimizado la parte de la función. Listo, vamos a darle a calcular. Vamos a correr nuevamente la información, el orden y listo, ¿no? Aquí va 1, 2, 3, 4, se terminó toda la información. Listo, entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿dónde lo vamos a visualizar? Pues vamos a visualizarlo aquí, donde incidencia aparente. Y miren, voy a ponerlo aquí tipo detalle. Listo. Y aquí tenemos, miren, IDW-010, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, ¿no? Aquí están toda la información, 4 archivos. Entonces, a estos archivos, pues yo los voy a leer. Entonces les voy a decir de pronto que los files, los archivos, va a estar en la carpeta. Entonces aquí hacemos un list.files, un listado de archivos, le ponemos el apóstrofe punto slash donde está la información en densidad aparente. Listo, entonces le ponemos aquí full names, true, y aquí pues va a ser el patrón va a ser punto .tif, pero le ponemos un signo de dólar por si acaso en algún momento queramos de pronto visualizar la información en un otro programa, como de pronto un QGIS, un ArcGIS, de pronto se va a modificar, va a crear archivos iguales pero con otro tipo de información más larga, porque de pronto se crean archivos de pronto auxiliares al momento de abrirlo, pero aquí ya limitamos que sea el punto .tif. Listo, vamos a darle correr esta información y aquí está, vamos a ver el objeto FL, los valores, aquí está la información. Entonces esto que está aquí le vamos a decir LYR de layers, las capas, y le vamos a aplicar un stack para que haga un listado de aquí de FLE. Y listo, ya tengo que LYR, miren, es un listado de raster. Ya, entonces yo quiero, voy a la consola, la limpio, y lo que voy a hacer aquí es un plot de aquí de el objeto LYR. Entonces lo que yo tengo aquí pues prácticamente es los 4 profundidades de 010, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Entonces ya tenemos lista la información en un tipo listado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que esta información, como está aquí, lo que tenemos que hacer es extraer los valores. Entonces aquí vamos a hacer un objeto tbl y aquí en tbl pues lo que vamos a hacer es raster
toPoints, vamos a extraer los valores de aquí del objeto LYR, ya del objeto LYR, sí, porque vamos a preparar la información para poder graficar y necesitamos las coordenadas XY, true, y aquí vamos a utilizar un pipe, vamos a ponerlo, vamos a poner la información ahí, listo. Entonces esto que sea un as table, listo, y esto pues voy a copiar el pipe para que finalmente esto sea un gather, y aquí el gather va a ser la información del var del value menos x y menos y. Vamos a revisar antes de poderlo correr. Listo, lo vamos a correr a ver si no hay un error, y listo, ya me genera. Miren, vamos a poner el encabezado de la información head de aquí de tbl, unas dos filas. Listo, entonces aquí tenemos las coordenadas, el nombre de la columna, las variables y los valores de la información de cada uno de los puntos que se sacaron. Listo, entonces acá lo que vamos a realizar aquí pues prácticamente es ya empezar a crear la gráfica. Listo, vamos aquí a hacer algo, vamos a poner unique de aquí de tbl signo dólar de la variable, y aquí tenemos esta información que está saliendo con este nombre. Nosotros vamos a cambiar el nombre, para lo cual, bueno, voy a poner aquí por lo pronto, voy a decir que tbl var, voy a asignar valor y le voy a poner g sub para poder cambiar los nombres. Entonces le vamos a decir que esto que se llama de esta manera, ahora coma, se va a llamar 10, perdón, 0-10 de aquí del objeto mismo de tbl signo dólar de la variable. Listo, es decir, podemos usar esta función que está aquí, este comando, o también podemos usar el comando de recode de la librería de Plir, pero para ir de pronto no olvidarnos de esta información, pues lo vamos a poner de esta manera. Entonces voy a escribir esto, listo. Entonces aquí tengo cómo se llama esta información, lo voy a reemplazar. Vamos a tomar el siguiente elemento, y la última, listo, vamos a cambiarlo aquí, y listo, esto va a ser de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. Listo, entonces ahora sí vamos a darle esto de aquí, ahora vamos a sacar valores únicos. Miren, ya cambió la información, ya tenemos listo esto. Bueno, esto lo voy a dejar aquí comentado, control shift C. Entonces ahora sí, ya creo que tenemos la información necesaria para poder crear nuestro ggplot. Listo, ggplot más lo que vamos aquí a generar va a ser lo siguiente. Listo, entonces tenemos nuestro ggplot, vamos a utilizar la parte geométrica, vamos a poner raster, la data va a ser el objeto tbl, vamos a poner la parte del mapping, la parte aesthetic, y que x es igual a x porque justamente la variable se llama x. Listo, y y también que es igual a y, y que el relleno
field va a ser igual a quien contiene los valores value. Entonces aquí le ponemos value, muy bien. Entonces vamos a darle correr y aquí tengo esta información. Sin embargo es uno solo, yo quiero que esté toda la información, para lo cual vamos a utilizar facet grab ligulilla y le vamos a decir va de acuerdo a la variable. Entonces aquí ya tenemos, miren, la información de esta manera. Listo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ya ir puliendo. Aquí está, ya tenemos aquí la información. ¿Por qué lo ponemos todos de en un solo plot? Porque en un solo plot podemos bueno, una vez que definamos la paleta de colores, podemos identificar que valores altos corresponden, es decir, a una sola escala. Porque si ponemos diferentes escalas va a ser difícil de pronto apreciar cuál tiene la mayor concentración de una variable. Puede ser en este caso densidad aparente, puede ser arena, puede ser limo, arcilla, densidad real y de X elementos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, dependiendo de la información que contengamos en nuestro archivo de entrada. Entonces vamos a cerrar esto. Entonces lo siguiente que va a ser de pronto un tema. Listo. Y vamos a ir puliendo esta información. Muy bien. Pero para esto también vamos a crear una paleta de color. Vamos a poner pal. Y este pal pues vamos a poner a la parte de Wes Anderson. Wes Palette. Y vamos a utilizar aquí un color. Show 1. Vamos a decir que tenemos 5 escalas y la parte va a ser continuous. Vamos a ver si está bien la parte de la sintaxis. Aquí hay un pequeño error. Listo, y aquí nos falta una U continuous. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a darle aquí a pal para que vean. Y aquí nos sale la paleta de colores, es decir, esta paleta de colores de CISO, ¿sí? Que es una paleta de Wes Anderson, y esta es la forma de ponerlo así. Entonces lo que nos faltaría aquí de pronto es un scale color grading. Listo, vamos a tener aquí la parte de los colores, la base de color. Va a ser igual a pal. Bueno, aquí antes de continuar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es scale de fill, porque estamos en la parte del relleno. Fill grading. Entonces aquí vamos a tener colors igual a pal. Vamos a seguir también la parte, bueno, vamos aquí a pegar la información porque ganar un poquito de tiempo. Ya aquí nos está faltando gradient punto, ya aquí n punto values, le vamos a decir que va a ser de color blanco los límites. Listo, limits. Entonces limits va a ser igual a c, un vector, y este vector pues vamos a poner aquí la parte del máximo de quién de dbl de el valor value. Vamos a hacer lo mismo pero para el mínimo. Entonces aquí el mínimo le vamos a poner 1.2, coma, le vamos a poner 1.8 el máximo, le vamos a poner
los límites, esta información, le vamos a hacer una secuencia de aquí, de pronto de 1.2 a 1,8 a un paso de pronto de 0.1. Listo, y entonces vamos a poner aquí más y vamos a ver qué sucede. Listo, entonces aquí ya tenemos la información, ya vamos teniendo información de, bueno, de acuerdo a la paleta de colores, y pues ya vamos viendo que de pronto los valores mayores de densidad aparente se puede notar en la segunda profundidad un poco en este lado, y en la tercera por estos bordes que están por aquí, de acuerdo al inverso de la distancia. Muy bien, listo. Lo que podemos hacer aquí es de pronto, vamos aquí a hacerlo, adicionar el objeto. Vamos a poner la data, vamos a ponerlo a la finca fnc, coma, chequemos lo siguiente, que aquí si está en OTM, vamos a ver lo que sucede. Data fnc y le vamos a poner AS, o de pronto le pongo de frente el field, que va a ser NA más, ya aquí hay un pequeño error, y el error se debe a que fnc es un objeto spatial, porque se lo cargó con la librería sp. Entonces vamos a cortar esto y vamos a ponerle st-as-sf, y acá adentro vamos a poner el objeto. Entonces vamos a ver, entonces ahí ya se ha cargado el perímetro. Miren, ya se ha cargado el perímetro de, en este caso, de la finca, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sería bueno también cargar los puntos. Voy a copiar esta línea, pero chequemos algo que les mencionaba hace un momento, que estaba en UTM y se lo cambió. Entonces eso vamos a hacer un pequeño cambio enseguida. Entonces aquí vamos a poner el objeto de puntos, que no existe. Entonces puntos lo vamos a generar de dónde, puntos lo vamos a generar de un listado del, bueno, está el objeto, vamos a ver cuál es el primero que hemos cogido, LTS que está aquí. Listo, entonces le voy a decir que LTS, el primero. Listo, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es coordinates de PTS, asignamos valores a ligulilla x más y. Vamos a dar una vez sistema de referencia del PTS que adopte el sistema de referencia de FNC. Muy bien, vamos a la línea 52 correr, 53. Muy bien, entonces vamos aquí a darle correr, y aquí ya también tengo los puntos, ¿no? Aquí tengo los puntos. Bueno, aquí fill NA estaría de más bien de pronto un color, digamos un color, vamos a ver si se nota aquí, si es que está bien acertado esto. Ya, entonces vamos a ponerle un gris que no sea muy fuerte, un gris al 50, listo. Con eso aseguramos que se vaya a cambiar la información. Listo, entonces acá lo que tenemos que hacer es de pronto las etiquetas, en las etiquetas a X que no aparezca nada, en Y tampoco, que no aparezca nada, el fill sí le vamos a aplicar la siguiente expresión para que esto está en, vamos a ver, de esta manera. Un ratito voy a sacar una mini
información auxiliar, un ratito, listo, y aquí voy a pegar esta expresión, ¿no? Tipo texto, donde asterisco, gramos, ligulilla para el espacio, centímetros al cubo, y ahí tenemos, ¿no?, que va a estar en forma horizontal, entonces exponente negativo, listo. Entonces vamos a ver, ya tengo esta parte, vamos también a ver la parte de coordenadas tipo SF, listo. Muy bien, aquí vamos a tener unos límites, ya vamos a poner xlim del extend de la finca del 1 al 2, ylim el extend de la finca de 3 a 4 y el datum. Esto es lo que va a permitir que nuestros ejes vuelvan a estar en UTM. Listo, miren, ahí tenemos la información. ¿Sí ven? Entonces ahí vamos a ir mejorando. También tenemos aquí gramos por centímetros cúbicos. Y listo, voy a agregar por motivos de tiempo, vamos a agregar también scale x. En este caso creo que es continuo. Y listo, bueno, vamos a una vez a poner información de la escala. Una vez vamos a chequear si ha mejorado. Listo, ya tenemos aquí la información. Y bueno, aquí vamos a agregar la parte del tema para que se mejore la información. Listo, y vamos a pegar lo siguiente, ¿no? Donde el tema ya está la parte personalizada. La parte personalizada del panel background que hemos revisado en otros vídeos, element read, element rect, el fill blanco, el color gray 50, la parte de la leyenda que está alineada 0.5, el script, sí, la leyenda, el título, es decir, esta parte, este título que está en horizontal va a estar ahora sí en la otra posición, el strip del texto, sí, que no hay información, acá del background también, que sea en blanco. Pero esto a qué se refiere, vamos aquí a comentar, eso está de más, vamos a comentarlo, y esto tiene que ver, justamente con esto, ¿no? Donde está el título, aquí el gris es el background, y donde está strip text es el texto de esos cuadritos, entonces eso lo vamos a dejar, y más bien vamos a poner esta información, Ctrl Shift C, esto sí vamos a activarlo, lo que tiene que ver con, esto sí tiene que ver con lo que queríamos poner. Listo. Vamos a darle un ratito. Voy a chequear si está grabado. Listo, vamos a darle correr a esto a ver si hay un error. Ya aquí hay un pequeño error que no me está generando lo último, entonces más bien se está saliendo la información de que de la parte de la guía. Voy a hacer una pequeña corrección. Listo, vamos a darle correr aquí. Listo, por aquí todavía hay un pequeño error, antes aquí estaba con un paréntesis de más. Vamos a ver. Ya estos dos deben estar comentados. Vamos a darle Ctrl Shift C. Vamos a darle correr a esto y listo, ya. Ahí tenemos la información, ¿no? Vamos a hacer un zoom. Y aquí tenemos la información, ¿no? Entonces tenemos aquí bastante ordenado. Tenemos aquí listo solamente de guardar la información.
Listo, entonces vamos a crear un directorio que se llame gráficos y lo vamos a guardar esta parte, pero que este objeto se llame gg. Entonces vamos a poner aquí gg, asignamos valor, lo damos a correr y lo vamos a guardar. Entonces, me faltó correr el directorio, ya está creado. Vamos a ver, ya está la información. Vamos a semana 10, gráficos, y aquí está la información. Listo. Esto de la leyenda podría estar de pronto de este lado, podría estar de este lado. Entonces ahí tenemos prácticamente los datos de una finca, suelos, pero con una interpolación del IW. Listo, vamos de pronto a ver si lo podemos modificar un poquito más. De pronto que esto, que la leyenda ya no esté de pronto inferior, sino que sea de pronto a la derecha. Muy bien. Y que el ancho que sea un poquito más angosto, porque si le ponemos 5, bien, entonces el ancho, miren cómo va a quedar. Vamos a poner aquí GG y vamos a ver que nos queda demasiado ancha esto de aquí. Entonces aquí le vamos a dejar de 1. Entonces aquí más bien le vamos a agregar que la leyenda, legend.key, y vamos a la parte con el alto. Entonces aquí unique, entonces aquí le vamos a poner que sea de 4, y le vamos a poner que así también que esté en line. Listo. Entonces ya tenemos esta información, vamos a la correr. Listo, vamos a guardarlo como mapa 2 para que no se pierda la otra información. Listo, vamos que corra, muy bien, y tenemos acá un mapa 2. Entonces miren, ya, si no de pronto nos gusta la parte de abajo, la parte derecha, aquí está la información justo con la leyenda. Entonces aquí sí se puede con una sola escala verificar las 4 profundidades de la información. Listo, entonces esta interpolación IW también se puede hacer con una interpolación de pronto spline, ¿sí? Pero esperamos más adelante poder hacer una interpolación con la parte de Krillin. Listo, entonces ya tenemos resuelta esta información. Esto que está aquí, la parte superior, también lo podemos modificar, y esa modificación la vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que tiene que ver con el argumento strip, vamos a quitarlo, ¿sí? Eso tiene que ver con el elemento del texto, que va a quedar en blanco, o para que vean la información cómo cambia, vamos a esto a comentarle, y la parte de del strip background vamos a ponerle de pronto que el fill es de color azul. Vamos aquí, ya aquí hay un pequeño error porque no es element blank sino que es element red. Listo, muy bien, vamos aquí a darle para que se vea aquí en el plot. ¿Sí ven? Entonces aquí se le puede cambiar el color. En tanto aquí de pronto el texto, vamos a que quede blanco. Vamos a ver, vamos a correr esto, vamos acá a la consola, listo, como dice element text blank, ya esto lo borra, y si no hay texto pues no va a haber la parte del background. Entonces aquí quedaría de esta manera, ya. Pero estos son los identificadores que nos permiten a nosotros, vamos a poner control Z, ya, estos son los controladores que nos permiten a nosotros identificar la información. Listo. Bueno, espero que esta información sea de utilidad, y bueno, la descripción, los datos de los archivos van a estar en la descripción, y no olvides de pronto ver todo el video, la secuencia, para poder de pronto tener una mejor información de todo lo que hemos revisado en este código. Listo, nos estaremos viendo en un próximo video.